Y le damos inicio a la columna de los lunes con Fer Gómez de análisis y debate político. Bueno, Fer, en tu nota en Infonativa trataste diferentes temas. Ahora vamos con el Yao Yao y vamos con, bueno, lo que pueda decir Milei hoy a la noche y la marcha de mañana, este plan defensivo que se está lanzando y que se va a ir ejecutando. Pero quiero arrancar con el salariazo de los senadores. Lo que dijo Martín Lustó es que un senador no puede ganar como un cajero de banco, como diciendo, bueno, tiene que estar ganando más, aunque él no vive de eso, él tiene otros negocios, lo comentó el otro día en una entrevista periodística. Vos decís la clase política que vive en Narnia, pero Narnia no que cree vivir en Narnia. Que cree vivir en Narnia. Cree vivir en Narnia. Narnia vive en lo de Yao Yao. Claro. En Narnia vive Elstein, digo. El resto se miran en el espejo del placar a ver si se les abre la puerta y pueden ingresar algún día. Pero bueno, es un lugar bastante privativo, evidentemente, Narnia. Cuando lo sacás del mundo de la fantasía de los cuentos. Pero a mí, a ver, porque si no, uno siempre empieza aclarando que no, bueno, está bien, que la política... Yo voy a decirlo muy en claro. Lo más preocupante del debate de los aumentos, tanto de esta chantada que hicieron de subirse al rango a ministerio el subnormal de Adorni, la tarotista de la hermana del presidente, el otro delincuente de Serenelli, o no sé cómo ni se pronuncia. De la derecha Diario, ¿no? No, Serenelli, el tarado que antes estaba, creo que en TN o en alguno de esos programas. Sí. Pésimo presentador, periodista, le faltarían kilómetros. En La Nación Más creo que estaba. O La Nación Más, bueno, no importa. Bueno. Todo esa troupe del circo de subnormales, como le digo. Que se suben los rangos para cobrar más guita, los senadores con la discusión de aumentarse los salarios. En la forma que lo hicieron, no sé, para mí a nadie le sorprendió lo preinfantil que es la... No digo, ¿cómo le funcionará en la cabeza? ¿Cómo habrán pensado? Dijeron, che, vamos a hacernos los boludos, llevamos la resolución firmada, que la presente Romero, que de última lleva latigazo a la gente en su provincia, que anda con los bigotitos haciéndose el Leonardo DiCaprio con 80 años más. ¿Qué hacemos? Y presentarlo así, hacemos una cosa medio vulgar y no hacemos lo boludo y nos aumentamos el sueldo. Primero es eso, es decir... Che, demos cuenta. ¿Realmente pensaban que no se iba a difundir? No, que aparte esta gente no merece ni cobrar un sueldo, si son todos tarados. ¿Cómo van a hacer esa pequeña... pero es una estafa de vulgar, es una vulgata lo que hicieron. Me pareció torpe, una boludez. La manera en que Lustó levanta la mano, es todo muy ridículo. La segunda cuestión llamativa... es la lejanía con la realidad social. La justificación posterior, ¿no? De decir, bueno, pero tampoco podemos vivir con 2,5 millones de pesos. Flaco, ¿quién te pensás que gana en la Argentina 2,5 millones de pesos? Están todos locos. En serio, es una locura. Ya el senador, antes de aumentarse un sueldo, está en la pirámide salarial del 1% de la Argentina. Lo único que veo de razonable de la boludez que hiciste, la forma que lo aprobaste, es para que no se entere nadie. Y está bien que hayas asumido que lo importante es que no se entere nadie, porque es una vergüenza que estando en la pirámide salarial tengas un incremento por encima de la media de lo que son los incrementos para cualquier paritaria, cualquier trabajador, de los más encumbrados, ¿no? De los que laburan 12 horas, digamos, porque vos tenés a mí me pareció salarios que pagan ganancias, pero son... En ese terreno, a mí me parece que es una postal más, yo creo que son miles de postales que se van sucediendo. Hay una crisis de representación política brutal en la Argentina. Esto es una tierrita más, tampoco es que acá el problema es que se aumentaron el sueldo, tampoco me voy a poner... No creo que haya que hacer una exorcización con agua bendita sobre la clase política y andar con el diario y la ética en la mano pegándole a la clase dirigente. A mí me parece mucho más grave el vaciamiento ideológico que aumentarse el sueldo, ¿no? Digo, me parece muchísimo más... Va de la mano. Porque te das cuenta que mano. Son cosas que tienen que ver con que es una dirigencia que está completamente fuera de la realidad, que no representa a quienes supone que debería presentar. Entonces,
en ese contexto es que se aumentan el sueldo y encima dicen barbaridades como la de Lustó de, bueno, no podemos ganar lo mismo que un cajero de banco. Bueno, eso por un lado. Y cuando hablamos de crisis de representación, quiero preguntarte por qué el 13 de abril hubo un acto en la Quinta de San Vicente, 13 de abril por lo que fue ese acto que se dio en 2016 de defensa de Cristina Fernández de Kirchner cuando arrancaba el gobierno de Macri y la persecución en ese momento a la expresidenta de la Argentina. Y el Cuervo Larroque, dirigente de La Patria es el Otro, que se fue de la Cámpora, planteó que los que hay, hizo un cuestionamiento liso y llano a la Cámpora, pero que también se entendió como un cuestionamiento a Cristina. Le respondieron varios dirigentes, entre ellos Mariano Recalde. Es decir, que hay una interna que se da en torno a la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires y una Cristina que está en silencio, pero que todo esto está atado también a qué es lo que va a pasar en el futuro con las conducciones, si es que las va a haber, en qué sentido, qué proyecto nacional se puede construir hacia adelante, y otras figuras como la de Ferraresi, que está caminando mucho en la provincia de Buenos Aires. Lo electoral, digamos, en un contexto de tierra arrasada en poco tiempo de Javier Milei. A mí no me parece... A ver, lo grave no es que alguien tensione la interna de su propia organización o del propio espacio político y lo hagan público, lo haga frente a su militancia. No me parece grave. No me parece que haya que hacer un señalamiento por eso. El problema es que muchas veces hay actores políticos de la Argentina que pretenden que sus internas sean los debates que terminen tensionando al movimiento nacional. Y yo, la verdad, me parece discutir hoy el rol de la Cámpora son debates marginales. Las candidaturas son debates marginales en un momento donde la Argentina atraviesa un problema. A mí, cualquier diagnóstico sobre el momento político que estamos atravesando que no ponga en el centro de gravedad los altísimos niveles de extranjerización de la economía, de la matriz desde donde se piensa la política en la Argentina, desde donde se piensan las herramientas culturales para la estructuración social en nuestro país, el que no vea que nuestro principal problema requiere de mucho nacionalismo y no de una cultura extranjerizada en la que se piensa política, economía y organización social en el país, está discutiendo cualquier cosa. Porque los problemas de Argentina son esos. No son esos y requieren respuestas urgentes, actuales, necesarias. Coincido, ¿no? Para Porque pensar el futuro. Pareciera que el debate dirigencial lo que está previendo es, el año que viene hay elecciones y cómo van a ser las listas y cómo armamos acá. Y vos decís, pero en el medio nos están liquidando. Nos están quitando conquistas del siglo XX. Igual, a mí no me preocupa tanto, vuelvo a insistir que la ADEN, incluso los que consumimos esa interna, para criticarla, también pertenecemos a los espacios de las orillas de la realidad social, a los márgenes de la discusión, tanto como esos dirigentes que no se piensan marginales, ¿no? Que piensan que nuestro pueblo está discutiendo la interna en el palacio del kirchnerismo a ver quién va a conducir, no quién va a conducir, quién va a manotear una lapicera para poner nombre de los tipos que vayan después al cajero todos los meses a sacar guita. Porque la verdad, después la ineficaz, cualquiera que vaya caminando por la calle hoy, lo que, si vos le decís el Congreso, te va a decir una vulgaridad, pero lo cierto es que es absolutamente ineficaz. ¿Para qué quiero discutir los nombres de los diputados? Si son ineficaces para torcer el rumbo de la realidad económica, de un proceso tan brutal y con una minoría tan encerrada en cuatro paredes como la de la Libertad Avanza en el Congreso. ¿Para qué quiero más? ¿Cuál es la discusión? ¿Cuál sería la importancia de la producción de candidaturas en el próximo? Ya la verdad que me parece que al peronismo lo que lo tiene que atravesar es la idea de, en lugar de estar construyendo una nueva estética, tiene que construir una nueva ética. El peronismo tiene que discutir los fundamentos con los que vuelve a enamorar a nuestro pueblo. Y eso implica y requiere un ejercicio que en realidad es marginal hacia la clase dirigente, pero que tiene profunda capilaridad en nuestro pueblo.
El resultado del referéndum y la consulta en Ecuador marca que aún en las crisis más profundas hay margen para discutir el sentido nacional de la economía, el rumbo nacional en que tiene que tomar las claves de organización política. La Argentina tiene que discutir un blindaje de sus empresas estratégicas del Estado. Necesita discutir la necesidad de planificar la economía con instrumentos del Estado firmes en clave empresarial para desarrollar una planificación económica efectiva para poder organizar este país de una manera distinta. En ese sentido, yo lo planteé en el panorama sindical por lo que dijo Axel Kicillof en la Unión Obrera Metalúrgica. Axel estuvo cerrando el Congreso de los Metalúrgicos y hablaba de Paolo Roca, ¿no? A ver, pongamos en contexto. Paolo Roca trabó hasta la semana pasada la paritaria de los metalúrgicos, la rama 17, que se terminó acordando, y está todavía en discusión la rama 21, que es la de la siderurgia, donde él más peso, ahí sí directamente determina él. Yo de hecho recomiendo mucho, lo puse en el panorama, el documental que hicieron desde Tiempo Argentino, es muy bueno. Son 8 minutos y tiene que ver con lo que está pasando en Villa Constitución, donde realmente es lo que plantean los entrevistados. Hay uno que es de un corralón, dice, si se cierra Sindar, esto va a ser una ciudad fantasma. Estamos ante ese nivel de realidad, ¿no? En muchos puntos del país. Ni que hablar, Río Turbio, ¿no? Con los yacimientos, bueno, hay muchos aspectos de lo que se puede venir que es muy bravo. Pero lo que plantea en un tramo Kicillof, un discurso de 40 minutos, es que los empresarios también tienen que tener conciencia vinculada no solo a que nadie puede realizarse en una sociedad donde los demás no se realizan, sino que están matando el mercado interno, la demanda interna y la fuente y el motor del crecimiento del país. Y esto lo dice en torno a Techín, se refiere a Techín, y de cómo hay un salario muy magro, muy bajo de los metalúrgicos. La rama 17 terminó acordando en 570.000 pesos aproximadamente, que si uno va a otros tiempos de la UOM es muy bajo. Y yo lo que me preguntaba en el panorama es, pedirle conciencia a Paolo Roca, que está liderando este proceso de reseteo y donde no le importa nada lo que pase en la Argentina, digamos, en términos de mercado interno, sino que lo que quiere es exportar, no es un problema, no es un límite. No lo digo solamente con Kicillof, sino con cierta dirigencia sindical que le está pidiendo conciencia a empresarios que están, bueno, dándose de panzadas con este proceso o este paréntesis. Esperemos que sea un paréntesis el de Milei. Más allá del paréntesis, Milei, la verdad es un paréntesis bastante largo, que el paréntesis Martínez de Oz, si lo queremos poner en esos términos. El auge, si se quiere, excede nada más a los 4 meses de Milei, que vienen con una planificación económica muy seria y muy intensa en la Argentina, de matriz extranjerizante y fundamentalmente de búsqueda de concentrar la economía en sectores oligopólicos y monopólicos de nuestro país. Techín es uno de los que fue acumulando en cada uno de los distintos tramos de nuestra historia desde la dictadura para acá, posiciones en que fueron incrementando su hegemonía en la capacidad de digitar el país. Ese es el paréntesis que hay que cerrar. El paréntesis que hay que cerrar es el que intensificó Paolo Roca, porque si no pareciera que viene desde los orígenes de la humanidad, en que la economía tiene que estar en manos de grandes magnates que buscan poner a disposición los recursos de los distintos países de un centro a miles y miles y miles de kilómetros de distancia de donde se extraen, y que los pueblos alrededor de esos recursos tienen que vivir para la mierda. La verdad que eso no es que de origen en la Argentina los granos tienen que ser comercializados por extranjeros. Eso es una disputa. El rol del granero del mundo o el rol de un país industrial fue la tensión que atravesó al peronismo. El peronismo se constituye discutiendo y tensionando con la idea. El peronismo hoy debiera constituirse con la idea de discutir que Cargill se lleve los granos de este país. Que sea Paolo Roca quien, después de haberse hecho dueño de Somisa, tenga la capacidad de planificar el desarrollo industrial de nuestra patria. Que aparte, como incremento extra,
se haya transformado en el principal productor de no convencionales privado de la Argentina, y aparte se esté quedando con YPF de una manera escandalosa. Sí. Digo, yo hemos analizado cómo ahora Horacio Marín, gerente de Tepetro, el CEO de Tepetro, no es solo una discusión. Lo metieron en YPF, están liquidando los yacimientos maduros, que eso, bueno, lo hemos analizado con Julio Devido. Y bueno, están teniendo hoy el monopolio de la producción energética. A veces son discursos, pero hay un debate más complejo con Pablo Roca. ¿Cuál es la tensión que naturalmente debiera surgir y en el peronismo debiera empezar a construirse la fuerza política para dar esa discusión con Pablo Roca? No es decirle, che, dejar unos mangos más para distribuir en el mercado interno. Es, mirá, vos tenés que dejar de planificar el desarrollo industrial de este país. Y para eso vas a perder tu posición monopólica en el acero, vas a perder tu posición oligopólica en la producción de gas, vas a perder tu posición oligopólica en la producción de hidrocarburos y vas a perder tu posición oligopólica en la construcción llave en mano de la fábrica para el extractivismo de la Argentina. Esos tres elementos vos lo tenés que dejar de ser el estructurante. No digo que no hagas negocios en esos rubros, pero el Estado es el que tiene que diseñar una política que empuje hacia una producción de un desarrollo industrial mucho más intenso. Trabajo que se produce en el extranjero y pudiera producirse acá se tiene que producir en el país. Vamos por un ejemplo. Vos el otro día me comentabas porque estabas construyendo y compraste chapa. Chapa es techín. Techín. El precio de la chapa es techín. ¿Me das ese ejemplo, Fer, de cómo creció? Porque, bueno, yo lo tengo bastante desactualizado porque años anteriores estuve. No, yo ni siquiera hice el porcentaje porque fue escandaloso, pero para decírtelo, mayo del año pasado, 120 metros cuadrados, para cubrir 120 metros cuadrados de chapa, salía 475.000 pesos. Para cubrir hoy 36 metros de chapa, metro cuadrado con chapa, sin calum, misma densidad que la de mayo del año pasado, 900.000 pesos. Entonces estamos hablando de una superficie más chica y el doble compras de dinero. 3 veces menos y 3 veces menos y el doble. No sé ni cuánto es el porcentaje. Y la pregunta es... Es delirante. Es delirante. Bueno, eso es Pablo Roca, ahora sí. Eso es deliberado. Aparte, el precio de las chapas, bueno, creo que vos lo entrevistaste. Sí, la gente de Ternium, que son los que lo fabrican. Ahí hay una cuestión que es absolutamente deliberada. Aparte, los locos fabrican la chapa y dicen, Luca, no hay explicación del precio. Pero, se derrumbó la venta de las chapas. Claro. Está derrumbado, está vacío. Los mayoristas, los que hacen la bajada, por decirlo de la manera ahora, que lo que bajan los materiales y después lo distribuyen en los corralones en cada una de las zonas. Los que hacen la bajada no están comprando chapa, porque le parece grotesco el precio que hoy se está pagando por un producto que Techín decididamente... Cuando lo entrevisté a Furlan, afecta a la construcción concreta y la construcción popular, obviamente. Cuando lo entrevisté a Abel Furlan, creo que fue hace un mes, en el marco de la paritaria, planteó fuertemente el tema de acá hay que regular el precio de los insumos difundidos. Si que el sindicato lo plantea, quizá lo que falta, esto como opinión, es una discusión más programática del movimiento sindical que pueda intervenir en la dirigencia política, porque... Bueno, Kicillof claramente muestra sus límites en decirle, no, hay que pedirle conciencia a Pablo Roca. Y yo la verdad que si miro la foto del Yao Yao, veo otra cosa. Veo a un Javier Milei diciéndole, ustedes son héroes porque fugan, y los tipos están recontentos, ¿no? Elstein, Galperín, tipos que se benefician justamente con estas actividades delictivas, y digamos también que se viene otro blanqueo, que no es característica de este gobierno, sino de todos los gobiernos también que siempre se benefició a quienes no pagaron impuestos, ¿no? La fuga de capitales es un síntoma de la extranjerización. No es un problema en sí mismo, es un síntoma de la extranjerización de tu economía. De la deslocalización de las empresas, es decir, en Yao Yao se reúnen los empresarios argentinos. Sí. Ya ahora ni siquiera ellos, la mitad viven casi en Uruguay, la mitad casi viven en Uruguay. Una porción importantísima. Ellos no viven en Argentina. Pero además no hay ninguna de sus empresas radicadas en el país. Tienen la radicación formal que les permite hacer negocios en el ámbito local, pero sus sedes centrales están todas ubicadas en paraísos fiscales. La fuga de capitales es un síntoma de una enfermedad mucho más grave, que es la extranjerización de nuestra economía. Solo lo tenemos que ver dentro
no hay un debate, no hay 20 debates en la realidad. El debate principal de nuestro país es la necesidad de abandonar prácticas que son propias del colonialismo, ¿no? Tener una clase empresaria como la que se reunió en Yao Yao, como Pablo Roca, como el G6, como las particularidades propias de un sistema absolutamente colonizado en cuanto a su pertenencia, su radicación, su esencia de desarrollo económico. Necesitamos quebrar esa fórmula en el país. Y yo no creo que eso suceda con Dialogía. Las tensiones que pueden habitar en la clase dirigente. Mira, ayer trato de no ver determinados programas, pero veía en un programa en C5N estaba un panel discutiendo lo que pasó en Yao Yao. Y uno de los panelistas se puso bastante vehemente y los insultó bastante a los empresarios. Rápidamente el resto del panel se le dijo, no, bueno, pero ahí hay buena gente. Vamos a hablar de Milei. ¿No? Digo, porque realmente hay una búsqueda. Yo la nota en Infonativa se llama Vivir con Permiso, ¿no? Es una serie española llamada Vivir sin Permiso, un jefe mafioso, Bandeira, que decía esa frase: vos ahora vivís con permiso de la familia Bandeira. Bueno, Milei, su existencia política es con permiso de los grupos económicos, de Elstein, con permiso de Arnequian. Pero anda con permiso de... Pero la verdad es que tenemos una clase política que está toda en la planilla y en la nómina de los residentes del foro de Yao Yao. Están todos en su lista de trabajadores de la política a su servicio para modificar. Y que naturalmente buscan horadar sobre la figura del contendiente, en este caso de Milei, pero dejar en salvaguarda los intereses económicos de esta banda. La Argentina, discute y tensiona a lo sumo en cuánto logramos convencer a Elstein, a Paolo Roca, a Marcos Galperín, a Migoya de Globant, a Madanes Quintanilla, a Funes de Rioja. ¿Cómo los logramos convencer a estos chantas de que dejen un poquito más de guita? Y esa es la discusión entre la colonia próspera o la colonia salvaje que inaugura Macri, inauguró Milei. Esas son las tensiones, parecieran en la clase política. Bueno, hay que quebrar ese debate. Lo que hay que romper es el debate en... La Argentina está en una disyuntiva. O la colonia pasa a ser próspera o la colonia va a ser brutalmente injusta. Nosotros tenemos que romper el eje del colonialismo. Nosotros tenemos que dejar de pensar... Tenemos que, aparte, abrir la cabeza 2 segundos. Pero no le pido eso a nuestro pueblo que está tratando de sobrevivir todos los días. Es indispensable que la militancia empiece a ver más allá de los límites de la rosca y la coyuntura local. En el mundo están pasando una fortuna de cosas. No solo nos pasa por el costado lo que el resultado del referéndum de Ecuador, nos está pasando por el costado, una tensión en el mapa global que está diseñando un nuevo orden político. Sí. Y donde la Argentina está quedando con los perdedores. Pero aparte ahora, Argentina no está llamado a ser un testigo del proceso. Argentina, por su naturaleza política y por la potencialidad de su rol aliado con Brasil que podría tener en nuestra región y con México, está llamado a dar un debate importantísimo en la construcción de un nuevo orden global te diría, Fer, que en este contexto lo que plantean los medios de comunicación también es importante. Porque si C5N tiene ese nivel de debate tan bajo, nos han cerrado Telam, tenemos menos medios públicos, han devaluado la TV pública, la Radio Nacional, me parece que también ahí tenemos, y quizá como introducción a lo que va a ser el debate del fin de semana del Foro de Radios Comunitarias, a ver cómo elevamos, ¿no?, ciertas discusiones, tenemos la agenda internacional. Elevamos debates y empezamos a ver también un debate en torno a los métodos de la construcción de comunicación. A mí, sabes que una cosa que me preocupa, es accesoria a lo que venía planteando, pero es profundamente accesoria, es decir, tiene mucho que ver. Hay una tendencia a ir a buscar en otro meme distinto a Milei el próximo candidato, ¿no? Y ver cuál de los dirigentes que tenemos es cómodo para el algoritmo, ¿no? Y eso es un gran problema.
hacer de cuenta que las redes sociales, los entornos virtuales en los que hay un consumo adictivo por parte de las sociedades occidentales, no son propiedad de 4 corporaciones, sería negar la realidad. Pensar que las corporaciones que lograron diseñar entornos virtuales que interpelan a 1.000 millones de personas en todo el mundo, además no construyeron un algoritmo que no le rompa sus necesidades e intereses, es una boludez. Y pensar que los discursos cómodos con el algoritmo son la propuesta que nosotros tenemos que ir a seguir, o pensar que los entornos que se construyen virtualmente son el asidero de la realidad social, a mí me parece preocupante, porque en definitiva es anestesiar los debates ideológicos, los debates políticos y fundamentalmente las tensiones militantes que hay que producir atrás de las discusiones políticas. Lo digo por el fenómeno Moreno, lo digo por el fenómeno Grabois, lo digo por fenómenos que evidentemente son cómodos al algoritmo, ¿no? La caricaturización de una dirigencia política que diría algunas cosas progre por un lado y otras cosas peronistas por el otro, pero que nada tiene que ver con la esencia de los nudos de los problemas de la Argentina. Esas discusiones también van a tener que atravesar este tiempo la militancia, porque nuestro pueblo está produciendo crisis. ¿Me explico? Digo, y va a producir crisis más allá de la militancia. Va a ir pariendo, nuevos activos políticos propios de esas tensiones sociales que hoy se están madurando en la Argentina. Y si la militancia no asume la responsabilidad política de ponerle no solamente oído y protagonismo a eso, sino de aportar debates con sentido histórico, con sentido y con propuesta orgánica de futuro, y poder alinear los intereses de un acumulado histórico de los últimos 20 años con el futuro irremediable de crisis que tiene la Argentina, nos vamos a encontrar propuestas de futuro. Hay que hacer parir un nuevo tiempo en ese sentido, y me parece que ahí es donde tenemos lindas